Terrible la muerte del maestro Fernando Botero, y saludamos a esta hora a nuestro amigo del alma y gran compañero de los caracoleros durante tantos años, y su presencia, por supuesto, siempre sigue aquí en Caracol Radio. Don Darío Arizmendi. Darío, amigo querido, un abrazo grande. Gustavo, querido, lo mismo, muchísimas gracias. Muchas veces usted es cercano al maestro Botero, con una relación periodística, de amistad, de paisas, de antioqueños, de admirador de la obra de Fernando Botero. Qué gran golpe, Darío, y qué dolor para todos los colombianos. Pero qué orgullo al mismo tiempo, Gustavo, haber podido contar entre los grandes al maestro Fernando Botero, que llegó a la cima gracias a su talento, a su esfuerzo, a su disciplina, que fue realmente ejemplar y maravillosa. Darío, muchas veces Fernando Botero, que era un hombre de gran afabilidad, tuvo que soportar durante su carrera críticas muy injustas y muy dolorosas sobre su obra. ¿Le tocaba a él el alma eso o no? No, el maestro Botero estaba muy por encima de cualquier opinión o de cualquier consideración adversa o de crítica hacia su figura o su obra. Su obra es universalmente reconocida y ya pasó a la galería realmente de los grandes en toda la historia de Colombia. ¿Qué era lo más importante de Fernando Botero desde el punto de vista de lo que representaba para el mundo como colombiano, Darío? Realmente su magnificencia, su calidad, su tratamiento y su concepción de la pintura. Un talento innato, realmente desde que estaba muy joven. Ya empezaba a hacer sus primeros pinitos como caricaturista e ilustrador del periódico El Colombiano de Medellín. Darío, usted tuvo una amistad cercana con Fernando Botero. Creo que eso fue un lujo de verdad de la vida, como lo escuchamos ahora en esa entrevista, acompañarlo, verlo pintar, estar en sus estudios, etcétera. ¿De dónde sale esa cercanía? Esa cercanía nace en Caracas. El maestro Botero estaba presentando una exposición retrospectiva de su obra en el Museo de Arte Moderno de Caracas, que dirigía en ese momento Sofía Inver de Rangel. Y yo me le acerqué, yo realmente no lo conocía. Estaba en ese momento yo como jefe de redacción del Colombiano, periódico en el que trabajé 7, 8 años, y me le acerqué, me le presenté, y conversando con él me estuvo enseñando su obra, maravillosa, impactante, y le dije qué tendríamos que hacer en Colombia y particularmente en Medellín para contar con una de sus obras, porque los precios ya en ese momento eran inalcanzables para que un museo como el museo, fíjese la paradoja, el museo se llamaba Museo de Sea, y Germán Sea Hernández era en ese momento el ministro del Interior, el ministro de Gobierno, en ejercicio además. Y me dijo una cosa que me impresionó. Mi obra, prometo regalar unas esculturas y varios de mis cuadros a Medellín, siempre y cuando le cambien el nombre al Museo de Sea, porque él estuvo casado con Gloria Sea, que era hija de Germán Sea, y por razones que ignoro, pues eso fue una pelea visceral que Fernando entrabó con Germán Sea, lo detestaba con todo su corazón, y dijo, si le cambian el nombre de Museo de Sea al museo, todo parte de mi obra. ¿Pero qué tiene que ver Sea con el arte? Me dijo. Es que nada, fue un prócer de la independencia, pero no tiene nada que ver con la cultura ni con el arte. Cámbienle el nombre. Y yo inicié una campaña, siendo Rodrigo Uribe Echavarría gobernador de Antioquia y Víctor Cárdenas Jaramillo alcalde de Medellín, para cambiarle el nombre al Museo de Sea, con la promesa del maestro de que regalaría buena parte de su obra al museo. Y se logró que el Consejo de Medellín aprobara una proposición, un acuerdo para el cambio del nombre. Se cambió y el maestro cumplió y le regaló al Museo de Antioquia, que se llama hoy, algunas esculturas y algunas de sus pinturas. Ese es el origen realmente de lo que hay de la obra del maestro Botero en Medellín. Tremenda historia, querido Darío. Darío, ¿era posible verlo
trabajar, digamos, eso, usted tuvo esa oportunidad también en las tertulias que compartió con él, verlo pintar, por ejemplo, o eso no era posible? No, sí era posible. A mí me tocaron 2 o 3 sesiones donde él no interrumpía sus pinturas. Conversábamos y hablábamos. Me acuerdo que eso sucedió en una ocasión en el año 92 en París, en su estudio, que estaba muy bien ubicado, además cerca del Palacio de Justicia de París, y él trabajaba ahí todos los días como un obrero, así como García Márquez lo hacía en su biblioteca, que daba sobre un jardín, y decía: yo soy un obrero de la cultura, y me encanta encerrarme aquí a lo que me gusta, que es pintar. Y me estuvo diciendo: mira, este lienzo, por ejemplo, porque él era un pintor de grandes formatos, a él le gustaban los cuadros grandes, y por supuesto, él hacía un homenaje a los volúmenes. Eso explica la gordura de sus personajes y realmente el tamaño que a algunos les parecía en su momento un poco exagerados de la obra del maestro Fernando Botero. Él era un enamorado del arte, era perfeccionista y era un trabajador incansable. En donde él fuera, siempre trabajaba 2 horas, 3 horas, 1 hora, aunque era un hombre también muy lúdico, le fascinaba la buena vida, era un enamorado de las mujeres bellas, de muy buen gusto, y un hombre muy sencillo. Nunca dejó de ser colombiano, jamás, y de ser paisa. Se sentía muy orgulloso de su acento. No obstante hablar inglés, francés y no sé si algún otro idioma, hasta en inglés y en francés se le notaba el acento paisa. Él fue antioqueño de pura cepa, punta a punta, a lo largo de toda su vida. Darío, muchos oyentes a esta hora se comunican con nosotros contándonos historias maravillosas, a veces algo míticas. José Alenas me escribe lo siguiente: Darío, que el maestro Botero contaba una anécdota de la época en que vivió en París, en el barrio bohemio. Había varios pintores que comenzaban en ese momento su vida artística y estaban reunidos para desayunar en un café, y llegó Picasso. Y mientras conversaba con ellos, Picasso cogió una cajita de fósforos y así charlando fue haciendo una especie de escultura que dejó sobre la mesa y se fue del café. Ninguno de los que estaban allí, incluido Botero, se fue durante todo el día esperando que los demás se fueran para el último quedarse con la escultura. Y después de la 1 de la mañana volvió Picasso repentinamente y dijo: olvidé esto, se llevó la escultura y los dejó, ya sabemos cómo, a todos los artistas. Darío, qué maravilla de anécdota. Darío, sí, señor. Usted en las conversaciones con el maestro Botero, pues tocó un tema muy delicado que escuchamos hace un rato aquí en la maravillosa entrevista que usted y el equipo de 6 AM le hicieron al maestro. La muerte de Pedrito, de su hijo, un golpe durísimo para él, enorme, ¿no? Nunca lo pudo superar, Gustavo. Es que él estaba casado en ese momento, a la sazón, como dicen las señoras, con una artista, Cecilia Zambrano, que era la madre de Pedrito. Ella era caleya. ¿Y cómo murió Pedrito? Pues creo que fue en Barcelona. Él manejando el carro retrocedió y mató a Pedrito. Él no sabía que Pedrito estaba en la parte de atrás. Y ese fue el dolor más profundo, le costó realmente la separación de Cecilia Zambrano. Pero nunca la olvidó. Yo recuerdo que en una ocasión le hicimos un libro a Fernando Botero, yo fui el editor, y ese libro de la editorial Hatch de Alemania, que se reprodujo en 5 o 6 idiomas en el mundo, en pasta dura, a full color, papel, el equivalente a un propalcote de 150 gramos. En fin, realmente es una de las obras que más reconoció Botero, porque él mismo participó en el diseño, en la confección de la obra, y él escogió la editorial. Dijo: en Colombia no hay buenos impresores, hay muy buenos editores, pero no impresores, y mi obra tiene que ser de primera categoría, de primera jerarquía, y por las razones que sean, seguramente de calidad, escogió a la editorial Hatch de Alemania para que imprimiera su obra. Esa es la historia de ese libro, del cual deben quedar muy pocos ejemplares, casi entre los amigos y los fanáticos de la obra de Fernando Botero.
Darío, ¿cómo fueron esos últimos años de Fernando Botero? ¿Usted sabe si dejó de pintar, si lo siguió haciendo? Hasta donde yo supe, hace unos 5 años, todavía pintaba. Desde luego se tenía que ayudar, él a veces pintaba, se subía como en una especie de ascensor, porque a él le gustaba pintar, era a nivel, cualquiera, aunque sea una firma, una dedicatoria. De acuerdo. Darío, ¿por qué Fernando Botero, en su obsesión más magnífica, se concentró en las gordas? En personas gordas o con volúmenes desproporcionados, más bien sería el término. Sí, yo creo a él no le gustaba que utilizaran la palabra gorda, porque realmente su concepción de la pintura era, y lo decía, era exaltar el volumen en su máxima expresión, que para muchas personas, muy pocas conocedoras del arte y del tema, y el maestro Botero dice, no, pero es que se especializó en gordas y en gordos. No, señor, no, la gordura era lo de menos. Él era la exaltación del volumen, tratándose de obras donde aparecen obispos, un tema que era bastante recurrente, los militares, los obispos y las putas. ¿Por qué las putas? Vaya usted a saber. Eso sí nos queda de inquietud. Darío, usted estuvo en Piedrasanta en el taller cuando le entregaron la ciudadanía a su esposa, a Sonia Bari. Me dijeron que hasta desfile de silleteros. Sí, señor, hubo desfile de silleteros a través de Pietrasanta, que es un pueblito muy pintoresco, muy bonito, que él adoraba porque él pintaba realmente, más que pintura, él hacía escultura en Pietrasanta, por la calidad de las piedras, de las rocas y los materiales que él utilizaba. Pero él combinó magistralmente siempre escultura y pintura. Y no me pregunte cuál le gustaba más, porque para un artista simplemente son manifestaciones, expresiones, dependen del estado de ánimo o de las necesidades de lo que la gente les pida. Botero fue un pintor, un artista muy, muy cotizado en Nueva York y en París y en los grandes centros culturales del mundo, costosísimo. Es que la obra de Botero, y el que tenga algo de Fernando Botero, ya que ahora el maestro existe para la eternidad, pues es muy valiosa, muy, muy valiosa, porque ya no habrá más. Darío, ¿usted cree que como pasa con muchos artistas, los valoran más afuera que aquí? Porque, digamos, hay un círculo, por supuesto, cultural que conoce a fondo la obra de Botero, pero en el mundo era impresionante. Usted lo entrevistó cuando él estaba en Shanghái, pero estaba en Nueva York, pero sus obras están en todo el planeta. Tal vez tiene más reconocimiento afuera que aquí adentro en Colombia. No, yo diría que son reconocimientos diferentes. Evidentemente, pues, si en Nueva York y en San Francisco y en Miami y en París y en Madrid, es que la obra de Botero está universalmente extendida. Uno la puede apreciar en cualquiera de las ciudades que acabo de denunciar y en muchas otras, porque es obra que adquirieron realmente las autoridades y las comunidades de las respectivas ciudades, que valoraban realmente la trascendencia y la importancia de este artista, uno, yo diría, de los más sobresalientes del siglo XX. Aquí estamos en el Festival de las Ideas, ese es el ambiente de fondo que escuchan los oyentes reunidos y seguramente muchas ideas de los asistentes alrededor de Fernando Botero. Darío, volviendo al tema de la relación con Sofía Bari, con su esposa, también artista, ¿cómo manejaban ellos esos dos talentos en un mismo hogar? Yo creo que era producto de la admiración mutua. Él adoró realmente a Sofía Bari. La llevó a Medellín en varias oportunidades, a Río Negro. A él le gustaba mucho en ciertas navidades o con ocasión de fin de año pasarlo con los que le quedaban, con los suyos, entre ellos un hermano publicista muy reconocido. No volví a saber de la suerte de él, que lo adoraba, que se quería con él inmensamente y que era como lo que le quedaba de Colombia. Pero el maestro Fernando Botero fue muy colombiano y muy, muy antioqueño. Vea, le cuento una cosa. Cuando yo lo conocí en Caracas y estaba como jefe de redacción del diario El Colombiano, le dije, ¿qué tenemos que hacer, maestro, para tener en Medellín una obra suya?
nadie, salvo algún rico privilegiado, amigo suyo, que tenga algo de su obra, pero dijo, no, es muy sencillo, que le cambien el nombre de Museo de Sea al Museo de Sea. Eso parecía un capricho, pero también evidenciaba la animadversión que él le tuvo al ex canciller Germán Sea Hernández, el padre de Gloria Sea. Y estaba de alcalde de Medellín Víctor Cárdenas Jaramillo. Yo hablé con él, le dije, mire, ¿quiere tener obras de Botero aquí en Medellín? Me dijo, claro, hay que hacer eso, cambiarle el nombre. Pues se lo vamos a cambiar, tengo que presentar un proyecto de acuerdo municipal para que el consejo apruebe el cambio de nombre. ¿Y qué nombre quiere el maestro Fernando Botero? Que se llame Museo de Antioquia, no más. Y esa fue una batalla larga, dura, de mucha controversia. Algunos decían que era un capricho inadmisible del maestro, etcétera, etcétera. Pero finalmente se logró y gracias a eso hoy realmente Medellín, también Bogotá, tienen lo mejor, una muestra muy significativa tanto de pintura como de escultura del maestro Fernando Botero. Darío querido, pues la situación es muy dolorosa, muy triste para usted, para todos los colombianos y para nosotros que hemos tenido que darle un viraje esta mañana con el corazón en la mano a 6 AM, a su querido 6 AM, para rendirle un homenaje en esta edición especial a Fernando Botero. Pero más allá del momento triste, siempre es un gusto tener a Darío Arizmendi en 6 AM. Muy generoso, como siempre, querido Gustavo y compañeros. Añoro esa casa, la adoro y la sigo considerando como mi casa. Es la suya y lo queremos y extrañamos además, Darío. Aquí usted Mucho. no sabe que Gustavo y yo estamos aquí, creo que es la primera vez que estamos los dos con los ojos aguados, Gustavo. No, qué tristeza, pero Darío, hermano querido, un abrazo grande, Darío. Un abrazo, me ha dado una gran alegría, pero me quedo con una inmensa nostalgia.